Cristiana Reformada, Comunión Esmirna, de Comunión Presbiteriana, damos la bienvenida a quienes conectan al aula para seguir esta serie de estudios de Cosmovisión Reformada Calvinista. Les damos la bienvenida y en el deseo de que sean enriquecidos en estos temas bíblicos y teológicos. Hoy seguimos desarrollando bajo la guía del trabajo que hemos constituido como texto de estudio conjunto en clase. Seguimos desarrollando bajo la guía del trabajo del doctor Henry Mitter, fiel expositor del pensamiento calvinista, en su trabajo La Iglesia y el Estado. El tema a desarrollar en el día de hoy es continuación del anterior, donde hoy desarrollamos origen, función del Estado, forma de gobierno, y abarca los capítulos del 9 al 11. Siguiendo fieles al programa y al anuncio que se hizo, se avisó a los estudiantes que ellos debían estudiar todos esos capítulos, que en clase no se desarrollaba capítulo por capítulo, sino que se hacían síntesis y se presentaban exposiciones generalizadas, ampliadas, pero que ustedes debían de seguir con el texto de Mitter. Hoy, origen, función del Estado, forma de gobierno. Abarca los capítulos 9 al 11. Como tema devocional, como lecturas, tenemos Génesis 6, versículos 1 al 7. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres eligiendo entre todas. Y Yahvé dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque verdaderamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahvé que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Yahvé: raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Hasta aquí Génesis 6, 1 al 7. Pasamos a Génesis 10. Génesis 10. Tenemos en el capítulo 10, en el versículo 5, para información. Pero estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. En el versículo 8 al 10 leemos, y es muy importante subrayar y tener en mente y actualizar el mensaje que conlleva estos versículos. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahvé, por lo cual se dice: así como Nimrod
vigoroso cazador delante de Yahvé. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec y Acat y Calne en la tierra de Sinar. Y luego en el en el capítulo 11, versículos 1 al 9, leemos. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega en tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les detendrá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Palabra de Dios. Quiera el Señor confirmarnos en la meditación de su palabra, que ilumine nuestro entendimiento, que nos dé juicio, donde equilibremos las verdades. Queremos rogar al Señor que tenga presente las oraciones por su pueblo, que nos ayude en los caminos de la fidelidad, recordando a los que tropiezan, a los que están en problemas, a los que están, Señor, en dificultades, en enfermedades, en tribulación y en persecución. Escucha nuestras oraciones por tu pueblo, por tu remanente entre las naciones. Te lo presentamos todo en la fe de Jesús. Amén. Consideren, mis hermanos, esta breve meditación de hoy. Hoy no la vamos a prolongar. La semana pasada hubo doble ración. Fue larga, fue extensa, a causa de los temas que estábamos tratando y estamos tratando, pero vamos a compensar hoy. Y así pues, consideren esta breve meditación y exposición de hoy, por una parte, como una continuación o prolongación de la anterior clase o exposición, y a la vez como una síntesis de las lecciones basadas en los capítulos 9 al 12. Y es por ello que esta directiva del aula está dando por supuesto, mis hermanos, que ustedes, en conciencia recta ante el Señor, siguen estudiando en el texto de Henry Mitter, que es lo acordado, que es lo propuesto para alcanzar esos diplomas y para alcanzar correctamente y concluir apropiadamente estos estudios dedicados a la cosmovisión calvinista. Todos los temas, mis hermanas, mis hermanos, sinceramente, les participo que no hay paja, no hay superficialidad,
en la enseñanza de Mitter. No hay tema vacío, superficial, o como se suele decir, no hay paja en la enseñanza de Mitter. Todos los temas son de importancia y trascendencia para una cosmovisión que se propone caminar con Dios. No queremos ser meramente teóricos. No queremos quedarnos con los aspectos meramente intelectuales, académicos, sino queremos que y deseamos, como hemos dicho en clases anteriores, que en realidad cosmovisión es llegar a entender la voluntad de Dios aplicada en todo el vivir cristiano para caminar con Dios. Como Enoc, como Elías, como los profetas fieles del Antiguo Pacto, como el Mesías, como los apóstoles, como la Iglesia mártir del siglo I y la Iglesia mártir de la Reforma de los siglos XVI al XVII. Y sin olvidar, mis hermanos, el testimonio mártir frente al romanismo y su Inquisición, frente al nazismo hitleriano del siglo XX, por parte de la comunidad cristiana fiel, y sin olvidar también al comunismo ateo de Estado y su persecución para con el cristianismo y la Iglesia de su generación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la Europa. Y hoy, sin olvidar el testimonio fiel frente al Islam y sin olvidar el testimonio fiel, las persecuciones y tribulaciones por parte de cristianos y familias y padres de familia fieles en estas democracias corruptas, tras ese ideal corrompido, perverso, antinatural, contrario a Dios y a Cristo, como es la ideología de género y todo el programa gay lésbico y otras actividades también antinaturales. Así pues, para nosotros alcanzar a entender y discernir la cosmovisión es para llegar en un acto de fe, de humildad, de arrepentimiento sincero, acogiéndose a su gracia en Cristo para llegar a caminar con Dios. Caminar en armonía, caminar con Él, con nuestro bendito Creador, nuestro bendito Padre Celestial y con su Hijo y el Espíritu Santo. Es recomendación de esta directiva del aula, mis hermanos, que repasen y actualicen la clase o exposición anterior. Ya dije al inicio de la exposición de clase que hoy la clase sería más corta, invertiríamos menos tiempo, porque la anterior fue bastante. Fue cerca de 1 hora y 30 minutos de exposición, puramente de exposición de clase. Entonces, la de hoy, nosotros recomendamos que repasen y actualicen la anterior y la unan a esta que hoy estamos iniciando. Y que se pongan en mente, entren en el tema, porque como he dicho anteriormente, no hay paja, no es paja, no son temas superficiales. Y recuerden que en cosmovisión reformada calvinista
no estamos promocionando un partido determinado, ni un sistema político determinado. Estas clases no están siendo usadas para promocionar una actividad política abanderada por un partido determinado, ni siquiera por un movimiento determinado. No estamos promocionando partidos. Estamos estudiando, repasando con sinceridad, principios bíblicos que el calvinismo aplica para la total cosmovisión de su fe y vida. Eso es lo que estamos haciendo con la directriz del doctor Henry Mitter en su trabajo La Iglesia y el Estado. Estamos estudiando esa cosmovisión que es cristiana y pretende y se esfuerza en ser bíblica. Y entonces nosotros queremos estudiar eso porque la cosmovisión implica la totalidad de nuestra fe aplicada en la totalidad de nuestro vivir temporal. Eso es lo que hace. Que vamos a coincidir con pensamientos políticos de actualidad, sí. Que vamos a coincidir en la crítica a ciertas actitudes políticas, que vamos a coincidir en su crítica, sí. Que vamos a coincidir en señalar algunos partidos o algunas ideologías como malas, negativas o contrarias a la fe, coincidiremos. Pero no estamos promocionando ni abanderando a ningún determinado sistema político. Estudiamos cosmovisión, según la enseña la fe cristiana reformada calvinista. Hoy el tema, como ven mis hermanos, bajo ese título, es continuación del anterior. Origen, función del Estado, forma de gobierno. No agotaremos los tres conceptos. Así que, en primer lugar, lo que nos va a preocupar es acerca de el origen del Estado. Y esto quiere decir que tenemos que llegar a alcanzar a una concepción de Estado. ¿Qué entiendes tú por Estado? ¿Cómo definirías tú Estado? Claro está que si acudimos al militante comunista, al militante revolucionario, bien sea en su expresión socialista como anarquista, al revolucionario, libertario, te va a dar una definición. Él tiene una definición. Y precisamente Lenin tiene todo un trabajito acerca del Estado, donde, por cierto, si lo estudian y lo leen, les invito a un ejercicio bastante fuerte, a la réplica a todo lo que desarrolla Lenin acerca del Estado. Y él sí que tiene definición de Estado. Y él sí que se dedica a dialécticamente ir demoliendo todo el concepto que se ha tenido en la Europa del judeocristianismo y bajo la influencia de la Iglesia y del cristianismo. Él se dedica a demoler dialécticamente el concepto tradicional que tuvo la civilización cristiana occidental.
Así pues, como calvinistas, en el estudio de un tema de tanta trascendencia, de tanta vigencia actual, donde precisamente, y lo reconocemos, no como derrotados, pero sin hipocresía, reconocemos dónde está triunfando, dónde ha triunfado socialmente, precisamente esa línea en lo social, político, el comunismo revolucionario, sus conceptos, empapando las escuelas, las universidades, y entonces están en boga todos esos principios, esa ideología, esas definiciones a las cuales nosotros, como cristianos, como reformados y como calvinistas, rechazamos, pero no dejando un vacío, un hueco. Nos respondemos, debemos respondernos. Y Mitter se dedica a ello también. Es Mitter el que está en busca de una concepción y definición de Estado. El que yo lo cite, que lo lea, que lo comente, no está diciendo ello que yo personalmente, como profesor, como cristiano, como expositor aquí en el aula, como pastor, voy a decir que estoy de acuerdo al 100%. Es una definición aceptable que nos va a servir de puente, de inicio. Y voy a decir en qué objeción, qué problema tiene. Porque en mi criterio, apunten esta nota, mis hermanos, esta definición que hace Mitter ni siquiera la vería totalmente corroborada en la literatura propia de Calvino. O sea, vamos a matizar, seamos estudiosos, lectores, críticos, con mente abierta. Pero la vamos a usar porque es una definición que nos sirve de comodín y que no es escandalosa, no podemos entrar en conflicto, rechazarla, pero vamos a tener objeciones para perfeccionar. Aclarado este anexo. Así nos define Mitter acerca del origen y función del Estado. Podría definirse el Estado diciendo que es una comunidad política que radica en un territorio determinado, que se organiza según una forma de gobierno específico y que es reconocido como supremo por el pueblo. El Estado se distingue de la sociedad en sí por el hecho de que presupone un gobierno. Además de tener su gobierno propio, la sociedad ha de morar en un territorio determinado. Una banda de gitanos, aunque llegase a tener un rey, no constituye un Estado. El Estado ha de tener siempre un dominio territorial propio. Bueno, yo he encontrado definiciones más completas, pero esta tiene los elementos esenciales de una definición moderna, actual, acerca de lo que debemos entender por Estado. ¿Es una comunidad? Claro, él ya ha puesto el elemento político. Es una comunidad política. Bueno, todo esto ya es discutible. ¿Por qué? Pues porque un Estado puede estar configurado de ciudadanos sin ser políticos. Hay algo que es esencial, elemental, antes del aspecto político. Podría definirse el Estado diciendo que es una comunidad política. Bien, una comunidad imprescindible. Otro elemento de la definición de Estado es que es una comunidad, yo me estoy callando política, es una comunidad
que radica en un territorio determinado, que está organizado en una forma determinada de gobierno y que este gobierno es reconocido como supremo por el pueblo, que es de gobierno propio y ha de morar en un territorio determinado. Estos son los elementos esenciales. Bueno, ahí deberíamos añadir también los conceptos. Estado soberano. Es imprescindible. La soberanía. La soberanía. Que esto es lo que vemos en el acontecimiento de la historia de Israel, que alcanzó a ser un pueblo, una nación soberana después de la liberación llevada adelante por su libertador, Yahvé, Dios de los ejércitos, Dios de toda la tierra. Así pues, una vez ha dado esta definición Mitter, pasará luego a seguir con la pregunta, la lógica. ¿Cómo se originan los estados? Y aquí también podemos entrar en diferencias, en matices. Es una visión, la de Mitter. Él dice, ¿cómo se originan los estados? El planteamiento de esta pregunta arrojará mucha luz sobre el origen de los mismos. Es evidente, como prueba la historia, que los diferentes estados no han surgido de un modo idéntico. Verdad. Lo prueba la historia. Los Estados Unidos de América han surgido de una manera, Inglaterra de otra, como también Alemania, Francia, Holanda y todos los demás países. Quizás podríamos encontrar ni tan siquiera dos estados que hubieran surgido del mismo modo. Pero aún diciendo que los diferentes estados no tienen su origen común, podemos llegar a solucionar el problema. La pregunta continúa en pie. ¿Por qué las diferentes sociedades, y siguiendo moldes y caminos distintos, han llegado a organizarse en estados? Bueno, aquel explica a su modo algún aspecto del desarrollo de cómo han ido desarrollándose y cómo algunos se explican. Algunos atribuyen la formación del Estado a la mera tradición antigua, al evolucionar de la raza. A la formación del Estado otros se debió al desarrollo adquirido por una sociedad más compleja. Bueno, todos estos aspectos son, ¿verdad?, forman parte de ello, de la historia. Ahora, un aspecto que remarca Mitter para nosotros, no solo para los calvinistas, sino para los teístas, para los que creemos en Dios, para los cristianos. Nosotros, como él muy bien apunta, dice, para el calvinista, el Estado es una consecuencia natural. El Estado es una consecuencia natural. Surge de un impulso social implantado por Dios en el hombre. En la defensa de esta concepción, el calvinista no está solo. Ya Aristóteles, el filósofo pagano, reconocía que el hombre, y por encima de su individualidad, se daba un impulso social. En el hombre se le da algo impreso natural por la deidad, impulso social. Es como resultado del llamado instinto gregario, que el hombre se agrupa en familias, tribus y clanes. Bueno, ahí está. Vamos a tener cuidado con esto, que esto no nos lleva a tener que aceptar que el Estado viene como un hecho natural. El Estado. Ya lo veremos. El calvinista cree que este instinto gregario fue implantado en el hombre por su creador. Bueno, yo estoy admitiendo hasta aquí esto, que se nos ha dado ese instinto gregario de formar parte ¿de qué?
de una familia, de una tribu, de una sociedad común en un contexto territorial que es la nación. El Estado es otro concepto y que aquí Mitter no lo está matizando, diferenciando. Y yo voy a decir por qué. En el momento en que un grupo de personas en un territorio independiente se asocian para la búsqueda del bienestar general y la consecución de fines comunes, necesitarán de la maquinaria gubernamental, los magistrados, leyes, juzgados, policía, ejército, flota, y dar vigencia y cumplimiento a sus leyes. Bien, él a esto le llama Estado. El Estado. Bien. Bien. Calvino no usa ese concepto de Estado. Él usa el concepto de potestad civil. Él habla del orden. Él habla de la nación. Él habla de sistemas en que pueden estar organizadas las sociedades, de repúblicas, monarquías, oligarquías, etcétera, etcétera. La formación del Estado con el consiguiente nombramiento de gobernantes para la promoción de los intereses comunes y el bienestar del grupo y la administración de la justicia es también una disposición providencial de Dios con respecto al hombre. Bueno, no necesariamente Estado, potestad civil, pero esto es lo que nos está diciendo. Recordaré pues a mis hermanos que son estudiantes, que están en la fe reformada, que conocen y están estudiando el calvinismo, son calvinistas. Les recordaré, mis hermanos, hagamos memoria juntos, que directamente en Calvino no se halla definición o concepción de Estado en su contexto sobre el tema. Estoy hablando de los institutos de la religión cristiana en su último capítulo, el cual precisamente él no lo ha titulado el Estado, la legitimidad del Estado, ni nada de todo esto. Él lo ha titulado potestad civil, como asimismo nuestra confesión presbiteriana, el magistrado civil. No es el concepto de Estado, pues, no es definición de Estado lo que yo encuentro directamente en Calvino sobre el tema. Incluso me llama la atención el concepto que él desarrolla, potestad civil. O sea, que Mitter, mis hermanos, en mi criterio que está abierto a discusión y a corrección. Estamos en estudios, no estamos en doctrina y en dogmática. Estamos en estudios y análisis. Por lo tanto, acepto debate, acepto contraste de opiniones y correcciones, esclarecimientos. O sea que en mi criterio, en lo que llevo analizando y estudiando a Mitter, creo que él parte o está marcado por su cultura norteamericana, por su contexto, su cultura, su mentalidad estadounidense. Yo le estoy leyendo en estas definiciones y veo la marca, el pensamiento de la influencia de su cultura estadounidense. Por la marca, además, que en esa cultura norteamericana ha dejado la revolución del siglo XIX. Y aunque reconozco con él, y lo hemos aceptado, aunque reconozco con él que tiene un buen concepto
de la esencia calvinista, providencialista, aplicado al concepto de Estado. Aunque no participo cómo desarrolla ese concepto de Estado, creo que está marcado por la mentalidad, la filosofía, la influencia cultural estadounidense. Yo preferiría que hubiera hablado de magistrado civil, potestad civil, el orden civil. ¿Por qué? Porque le estoy viendo marcado por la cultura que deviene de la revolución, del pensamiento de la revolución, ya de la Revolución Francesa. Tiene, sin embargo, un buen concepto de la esencia del calvinismo providencialista y lo aplica al Estado. No lo disasocia, no lo separa, no lo incluye el concepto de gobierno de Dios, providencia de Dios, aplicado al Estado. Aplicado al Estado. Pero luego vamos a ver por dónde van nuestros estudios críticos. Mis hermanos, en mi criterio, como cristianos, como reformados, como calvinistas, deberíamos replantearnos una definición, una concepción de Estado. Lo debemos replantear, estudiando a Mitter, estudiando a Calvino en los institutos, estudiando el comentario de Archibald Alexander Hodge. Debemos replantearnos una definición, una concepción de Estado. Quizás debiéramos perfeccionar con la intención de podar aquellos elementos que proceden del racionalismo del siglo XIX y en especial del pensamiento surgido de la Revolución Francesa. Ambos, el racionalismo y la ideología revolucionaria, desechan el providencialismo. Fue un grito de guerra contra lo que estaba establecido, contra lo instituido. Vamos a dejar aparte la cuestión de razón o no, si tenían razón o no, si fue en los planes de Dios castigar así el pecado de reyes y potestades que abusaban con su absolutismo y su crueldad. Pero aparte de eso, fue un grito de guerra, fue la Revolución Francesa y el racionalismo. Ambos se levantan, se alzan desechando el providencialismo, desechando a Dios. Y esto ha traído una nueva concepción del poder. Ellos traen una nueva concepción y nos vienen, se nos planta, se nos cuela el concepto, la idea de Estado. Estado. Y el Estado es impersonal. El Estado es ideológico, es político, pero el Estado es impersonal. Así que vamos a tener cuidado, vamos a hacer esfuerzo de un análisis crítico, más profundo. No seamos superficiales, no seamos cómodos mentalmente, lo tragamos todo, lo aceptamos todo. No, el Señor nos ha dado ese don de la racionalidad. El Señor nos ha dado esa estructura de la mente, la lógica, la crítica, el análisis comparativo. El Señor nos ha dado grandes herramientas, nos ha dado las fuentes de información. Como decíamos, el calvinista no solo recoge de la Biblia, sino también recoge de la cultura, reconoce la obra del Espíritu Santo en la gracia común,
Así pues, tenemos herramientas, elementos para informarnos y por lo tanto podemos ejercer juicio crítico, análisis y llegar a conclusiones equilibradas y correctas. En mi criterio, debemos replantearnos una definición, una concepción de Estado y así sacudirnos de la esclavitud mental, intelectual, del marxismo cultural, de los conceptos de la revolución, de sus definiciones. Desechan al providencialismo, desechan a Dios y por lo tanto quieren imponer la idea, el concepto de Estado. Y de ahí muchas veces hemos leído ya que muchos cristianos reaccionan. El Estado es Dios. Pues vamos a tener cuidado con el concepto de Estado. Tanto que quiero insistir que este cambio viene a partir del siglo XIX. Es a partir del siglo XIX, con la Ilustración, el racionalismo y la revolución. Hobbes y Locke criticaron la pretensión de la monarquía de afirmar que descendía de Dios y de conocerlo. Esto ahí vemos el rechazo al concepto cristiano, judeo-cristiano, de autoridad, magistrado civil, el orden civil según Dios, la ley de Dios, el orden de Dios, y establecer el Dios-Estado, el impersonal Estado. Innegable, sin embargo, que las monarquías absolutas, hijas de Roma, por su pecado y soberbia, atrajeron el juicio de Dios en mano de sus peores enemigos. Yo siempre he dicho que el comunismo, la revolución, el principal responsable es el cristiano. La revolución es la mala hierba que creció porque hemos abandonado la viña del Señor, no la hemos tratado correctamente y creció mala hierba y creció el pulgón y toda clase de alimañas. Así pues, entendemos que el concepto de Estado procede de esa situación. Y si bien es verdad y es innegable que aquellas monarquías absolutas y aquellos caudillajes militares absolutos, sanguinarios, hijos de Roma, que por su pecado y soberbia, que tenían pisoteado al pueblo, a la sociedad, atrajeron el juicio de Dios en mano de sus peores enemigos. Aquí cabría, ¿no?, la tesis y la antítesis. Pero ello no implica que aprobemos o recibamos el racionalismo y la revolución sin dejar de reconocer y ver que la revolución es antidios, que el racionalismo es antidios. Pero sin embargo reconocemos en todo esto los juicios de Dios sobre los pueblos y los poderes. Ellos tampoco ninguna autoridad o poder tendrían sin como mínimo la permisión de Dios. Pero eso no quiere decir que lo recibamos como bueno, como correcto, como el camino verdadero y sus definiciones correctas. Son la vara de Dios, como Asiria lo fue para Israel, cruel, sanguinaria. Pero tengamos las ideas claras.
Definición de Estado, concepto de Estado, no ha nacido en nuestra cuna cristiana. Siguiendo la clase. Así que, pues, debemos estudiar más a fondo el concepto y definición de Estado. Y lo vamos a hacer teniendo muy en cuenta que esto se estableció a partir del siglo XIX. Entonces nosotros no vamos a pedir prestado definición y concepto de Estado de la filosofía reinante, de los pensadores, ideólogos y políticos que precisamente son negadores de la fe y están en oposición a la fe. No debemos, como cristianos bíblicos reformados, someter nuestra mente a sus conceptos, a su léxico, a su filosofía. Repasemos, estudiemos más a fondo concepto de Estado, definición de Estado, pero desde esa visión teológica, bíblica, histórica. Además, también, no dependamos de una definición exclusivamente a partir de los acontecimientos y de la filosofía y del pensamiento desde el siglo XIX en adelante. De la monarquía, de la Santa Rusia, de los zares, se pasará a Estado. Estamos en el siglo XIX. De la monarquía al Estado soviético de la Unión de Repúblicas Soviéticas, al Estado ateo. Estado. De la monarquía y Casa Real Francesa, napoleónica, etcétera, se pasará a través de la Revolución a Estado. Estado de la República, el concepto de Estado, a través del Comité Nacional Revolucionario. Se está introduciendo, implantando la idea, el pensamiento, el Estado. En el Reino Español se ve pasar al exilio de la Casa Borbona el rey Alfonso XIII y tenemos ya por un tiempo también, en el mismo siglo, la misma época, la misma temporada, surgir el Estado español republicano. La Primera República, la Segunda República, ya tenemos ya introducido también el concepto del poder, el concepto de poder como el Estado. Mis hermanos, por no alargar la lista, mis hermanos, el concepto de Estado propiamente es moderno. Es aplicado a la autoridad y al gobierno civil, pero es moderno. Y por lo tanto nos conviene repasarlo, porque nos compromete. Nos compromete mucho en cuanto a la fe, porque el Estado es laico, el Estado es racionalista, el Estado es antidios, el Estado no acepta el providencialismo, el Estado no acepta la ley de Dios, el Estado no acepta la fe cristiana como norma. No, el Estado es impersonal y es antidios, porque su misma cuna es la revolución, su misma cuna es el racionalismo. Y no le importará promulgar leyes como las que estamos viendo ahora. En su crueldad infrahumana, el Estado no tiene sentimientos. El Estado no ama. El Estado es una organización. El Estado puede poner leyes que permitan el abuso de los niños. El Estado puede permitir la prostitución legalizada. El Estado
puede promover y establecer, y establece el aborto, la transexualidad, porque el Estado no tiene moral. El Estado es antidios. El Estado tiene la ley que le conviene a sí mismo. Nos conviene repasarlo, porque nos compromete mucho el concepto de Estado. ¿Por qué tengo que aceptar el concepto de Estado? Cuando vemos que con ese concepto estos poderes laicos, estos movimientos son contrarios a Dios. Quieren demoler la civilización cristiana. Hermanos, hemos de estar alerta al hecho de que la Escritura nos enseña y profetiza acerca del sistema de anticristo. Vamos a tener en cuenta esto. Siempre he estado diciendo, mientras he desarrollado estas clases y estos estudios, que no podemos separar en cosmovisión, no podemos separar los elementos escatológicos, que van juntos. Escatología y cosmovisión están involucrados, forman parte de un mismo sistema, de un mismo problema, de una misma visión. Así pues, cuando estamos estudiando estos aspectos, vamos a tener la precaución de estar alertas al hecho de que la Escritura nos enseña y profetiza acerca del sistema del anticristo. Sistema de anticristo. Es un sistema que está plenamente desarrollado con la imagen y la presencia de la bestia. La bestia. Lanzo esta pregunta. ¿No será el Estado la cuna ideal de la bestia? El sistema del anticristo se desarrolla plenamente con la presencia y la imagen de la bestia. Y queremos entender o ver algo que se manifieste más inhumano que el sistema que se alza contra Dios, el Estado. En la Revolución se alzaba contra Dios, contra la Iglesia, contra los principios de la fe judeocristiana. ¿Queremos algo más inhumano? ¿El que un sistema se alce contra Dios? ¿Que tiene en su programa erradicar toda cultura, pensamiento, ley que proceda de Dios en el gobierno social? Con decir la bestia, se nos da la imagen, se nos da la información, el concepto de un ser, de un animal infrahumano, no humano, enemigo del hombre que es creado a la imagen de Dios. Hermanos, ahí pues una propuesta del aula. Busquemos definición de Estado y sepamos separar lo que el mundo ha dicho en su rebeldía a Dios. El concepto que tiene el mundo sobre la autoridad, la potestad civil, la autoridad de Dios y lo que enseña la Iglesia, lo que enseña la fe, lo que enseña la Escritura, lo que enseña el pensamiento y la cosmovisión calvinista en su fe cristiana. En su fe cristiana. Y Mitter va a seguir adelante, después de definir el Estado, una definición de Estado, según su concepto, va a pasar
Lo que él dice, para el calvinista el Estado es una consecuencia natural, yo no lo diría. Soy calvinista y no lo diría. Para mí, como calvinista, la consecuencia natural es un orden civil. Se puede expresar de muchas formas, pero para mí es la potestad civil, es un orden y es natural, porque eso ya se establece naturalmente desde la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. Patria, potestad, padres, honra padre y madre, hijos sujetos a sus padres, padres responsables, el núcleo. Entonces, para mí no es propiamente el Estado una consecuencia natural, sino más bien el Estado es una consecuencia de la rebelión del hombre al estado natural con que Dios ha ido levantando las naciones por medio de reyes poderosos, sistemas de gobierno, pero dentro del orden natural. Este es el concepto. Él luego va a hablar de la función del Estado. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en esa mentalidad de la cultura marxista. Pero él va a hablar. Y él va a hacer diferencia entre la función del Estado si no hubiera habido pecado. Bueno, no hace falta que nos entretengamos en esto, porque eso ahora sería una utopía. Eso es una cosa que no es real. El hombre ha caído. Por lo tanto, hablar sobre esto ya es para mí necesario. Pero sí función del Estado en un mundo de pecado. Pues bien, él resalta algo que nosotros también confirmamos. Y con esto acabamos, mis hermanos. ¿Qué es lo que afirmamos? Pues junto con él, con Mitter, con Calvino y con todo aquel que se guía por los principios teológicos dados por la Escritura, que el principal objetivo, la principal misión del Estado, y yo digo del magistrado, del orden civil, es castigar al malo. Esta es la primera, principal misión del magistrado civil, de la autoridad civil. Y por esto, aplicándolo en este contexto que vivimos, la principal misión del Estado. La principal. El Estado moderno está muy lejos de cumplir esto. Se recarga de otras funciones, pero está muy deficiente y muy laxo en sus leyes y aplicaciones para combatir el mal, para combatir el delito, para combatir al malo. Las víctimas se convierten en mártires. Los asesinos y los delincuentes se convierten en protegidos. Esto es lo que nos ha dado las leyes humanistas del Estado humano, del Estado humanista que nace de la revolución. Porque, claro, no aceptan la ley de Dios, no aceptan la función que le corresponde establecida por el propio Dios. El Estado moderno está muy lejos de cumplir con este mandato, este encargo, el principal de entre otras funciones, muy laxo en aplicar leyes contra la delincuencia. Hay mucho deterioro del concepto de justicia y muy desarrollada la impunidad. ¿Ustedes creen que entra dentro de la balanza de la justicia y de la equidad que unos padres que han engendrado hijos, que los aman y los cuidan, por ley del Estado, se obligue, se imponga a ese matrimonio que otras personas, que ni siquiera son familiares además, por el hecho de ser maestros, por el hecho de ser funcionarios del Estado, les quieran imponer una educación sexual o religiosa, política, contraria, pisoteando el derecho de conciencia,
contraria a sus padres. ¿Es equidad? ¿Es ley correcta esta? ¿Está haciendo función correcta el Estado? Imponiendo a una parte de sus ciudadanos, imponiendo los caprichos, los propósitos y los planes de otra parte de los ciudadanos, pisoteando los derechos de la patria potestad, de la paternidad, pisoteando los derechos democráticos. ¿Dónde está la justicia del Estado? El Estado es bestia. Este Estado es el Estado impío. Y no podemos asumir como cristianos esos conceptos bajo ningún pretexto. Bajo ningún pretexto. El Estado moderno está muy lejos de cumplir con lo que le pide Dios. La misión principal del Estado, como muy bien Mitter recuerda comentando Calvino, la principal misión es la de reprimir el mal, perseguir al delincuente, castigar al malo y no entretenerse en los vicios, en las perversiones de cierto sector de la sociedad, encima legalizando y favoreciendo el atropello. Es indigno, es repugnante que un juez entienda que eso es justicia. Calvino también nos previene de algo muy importante que está ocurriendo también ahora, del dominionismo cristiano. Caramba, Calvino nos previene ya del dominionismo cristiano, porque podemos caer al otro extremo, y muchos caen en ese extremo. Y él mismo dice, Calvino nos previene de dos peligros. Primeramente, nos previene del peligro de identificar el Estado con el reino de Dios. Nos previene de esto, de confundir, identificar el Estado con el reino de Dios. Y en segundo lugar, contra aquella noción que supone que entre ambas no se da una relación mutua. Nos previene de esto. Aunque esta clase de gobierno es distinto de aquel reino interno y espiritual de Cristo, con todo, bajo ningún aspecto los hemos de considerar como totalmente independientes el uno del otro. Están bajo el control de Dios. Así pues, Calvino luego procede a enumerar una serie de atribuciones que en una esfera muy amplia concierne al Estado. Y ahí entramos. Apoyo a la Iglesia, regulación de nuestras vidas como norma apropiada para la sociedad, la administración de la justicia civil, todo esto. Ahí podríamos entrar en otro terreno. Pero dice que la autoridad del Estado no es absoluta, no cubre la totalidad de la vida, sino que es limitada su autoridad. Incluso sería así en un mundo sin pecado. Así pues, mis hermanos, con Mitter tenemos mucho material para entretenernos, estudiar, matizar, porque no es paja, no es doctrina superficial, es doctrina que implica nuestra vida, compromete nuestra fe, compromete nuestro testimonio ante una sociedad apartada de Dios, apóstata de la ley de Dios, y que está constituyendo a la bestia, sube a la bestia. Recuerden que la bestia sube del mar, de las masas, la bestia sube en la apostasía. Y no hay peor enemigo para el hombre que el ídolo. El ídolo destruye al hombre. La bestia destruye al hombre. No será el Estado, el sistema estatal, cuya cuna fue la revolución
¿No será la cuna de la bestia? He ahí una interrogante para los estudiosos, para los que no se conforman con lo superficial y lo pasan todo por la crítica de la oración, la meditación de la palabra y la comprobación. Hasta aquí, pues, exposición de clase hoy. Espero que unan el tema de hoy con el anterior y les sirva para como ejercicio y evaluación para los que siguen el curso. A todos, pues, mis hermanos, si hay alguna consulta, pregunta, no tienen nada más que dejarlo constancia ahí mismo en el muro del Facebook. A todos, muy buenas noches y el Señor confirme a su pueblo en los caminos de la verdad.